Iglesia Evangélica de la Fe Apostólica, el nombre revelado en Cristo Jesús, en El Salvador, Centroamérica, compartiendo las grandes verdades, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Proverbios 28, versículo 14. Cuando lo tengan me dicen amén. Amén. Y la palabra se lee, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y dice así, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Amén. Amén. Con solo oír esta palabra, ¿no se afligen ustedes? Bien, hermanos. ¿No nos afligimos, hermanos? Yo medito en esta palabra que dice que bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. Nosotros ya sabemos los sinónimos de bienaventurado. Bien hubiera escrito el escritor y hubiera dicho feliz el hombre que siempre teme a Dios. También hubiera escrito dichoso el hombre que siempre teme a Dios. Yo sé que algunas versiones así lo dicen. No usan bienaventurado, sino otras versiones pueden decir dichoso el hombre, feliz el hombre. Ahí está el hermano Asperita que dice dichoso el hombre. Que siempre, oiga bien, que siempre teme. Allá dice que es reverente. Entonces quiere decir lo mismo. Pero ¿a quién no le gusta ser feliz? Todos nos gusta. La mayoría busca ser feliz. Todos quieren escapar o quieren salir del ser infelices, en otras palabras. De la tristeza, de la pobreza. Todos buscan querer superar, porque quieren ser felices. Entonces, pero la palabra del Señor nos viene diciendo, dichoso el hombre que siempre teme a Dios. Feliz el hombre que siempre obedece al Señor. La palabra temer, nosotros podemos decir, le tenemos miedo a Dios. Dice que aquí hay unos versículos, como estamos leyendo en la Reina Valera. Aquí encontramos a hombres en el Antiguo Testamento que fueron hombres temerosos. Oiga, y usted se puede recordar de unos, porque son bastantes los temerosos, pero también hubieron hombres que endurecieron el corazón, la mente. Entonces hubieron hombres que endurecieron, en otras palabras, oyeron la palabra de Dios y no la obedecieron. Y podemos recordar a un hombre feliz, a un hombre dichoso, a un hombre temeroso. Tenemos a Abraham. Abraham fue un hombre que siempre, oiga, temió a Dios. Yo solamente recuerdo que Abraham, el Señor le dijo que saliera de su tierra y de su parentela. ¿Y qué hizo Abraham? ¿Se quedó ahí mismo o salió? Salió Abraham de su tierra y dejó su familiar. Eso es temer a Dios. Eso es el hombre que teme a Dios, el que le obedece lo que el Señor le pide. A Abraham le dijo
dijo, ¿va? Así es. No le dijo, mira, dame a tu hijo, aquel que ya no lo querés, que solo, bueno, quizás fue parto, ¿cómo le llaman? No decía. No deseado. No, el Señor sabía que Abraham amaba a Isaac, como nosotros amamos a nuestros hijos. ¿O no los amamos, hermano? Sí, hermano. ¿O quisiéramos que a ellos les pasara algo malo? No, No, hermano, nosotros por eso no le damos, les no le damos decimos que poder. hagan esto, los corregimos o les decimos, pero ¿por qué les decimos? ¿Por qué los corregimos? Porque no queremos que a nuestros hijos les vaya mal. No le damos Pero el nuestros hijos, los consejos que nosotros les podemos estar dando, los toman mal. a mal. Fíjense. Nuestros hijos a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Quieren irse tras a lo malo. Entonces, como padre, Abraham amaba a Isaac. Pero ¿qué aconteció o qué le pidió el Señor a Abraham? Mire, hermano, el Señor le pidió a Abraham cosas bastante difíciles. Algo que como ser humano, hermano, no es fácil. Obedecer a Dios. Oiga, no es fácil obedecer a Dios porque Dios le pide a su hijo Isaac. ¿Y para qué se lo pidió? ¿Para qué? Nosotros ya sabemos, pero también es bueno leerlo. También es bueno leerlo. Eso está en Génesis capítulo 22. Oiga lo que le dice el Señor a Abraham. Génesis 22:1. Aconteció después de estas cosas que, oiga, que probó Dios ¿a quién? A Abraham. Y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno, oiga, de los montes que yo te diré. ¿Para qué se lo pidió el Señor a Isaac, a Abraham? Para que se le ofreciera en holocausto. En otras palabras, ¿qué iba a hacer Abraham con el niño? ¿Lo iba a qué? A sacrificarlo. ¿Creen que no era algo difícil que Dios le estaba pidiendo a Abraham? ¿O lo vemos fácil nosotros? Yo lo veo difícil. Yo lo veo difícil esta petición. Que alguien me pida a un hijo para quitarle la vida. Uno mismo. Miren, yo no sé si las madres, mis hermanas, han meditado alguna vez en este pasaje que le pida a una hija, a un hijo, para que ella misma le dé muerte. Yo creo que aquí vemos a un hombre temeroso de Dios. Oiga, entonces, ¿qué hizo Abraham? Él dice que procedió conforme el Señor le ordena. ¿Verdad que sabemos la historia nosotros que acontece? Sí. Abraham procede hacer lo que el Señor le pidió. Y mire las palabras. No lo vamos a leer todo porque es larga la escritura, pero vamos a leer
Está en el versículo 12. Siempre del capítulo 22 de Génesis. Oiga lo que le dice el Señor a Abraham. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste. Oiga, tu hijo, tu único. Miren, ¿entendemos nosotros ahora qué es temer a Dios? ¿Verdad que vemos claramente a un hombre temeroso? Así es. El versículo que hemos leído dice, bienaventurado el hombre que siempre dice, teme a Dios. Así es. Y cuando dice bienaventurado al hombre, aquí entran ustedes, hermanos. Sí. Porque hubieron también mujeres temerosas. ¿O cree usted que no? Hubieron mujeres temerosas en el antiguo tiempo, y una de ellas era Sara, la esposa de Abraham. Sí. Oiga, hermano, hubieron mujeres temerosas. ¿Y en qué mostraba la Sara que era temerosa? Que obedecía al esposo. ¿Verdad que nosotros vemos la historia que cuando Abraham le dice a Sara que se preparara qué? Que fuera a hacer mantequilla y qué más? ¿Verdad que Sara no le contestó mal? Sara corrió, dice, y le obedeció lo que Abraham le ordenaba que hiciera. Y el apóstol Pedro también trae memoria a Sara. Cuando da un consejo al matrimonio en el capítulo 3 de la primera carta de Pedro, ahí sale Sara. Como Sara dice, oiga, ¿cómo trataba Sara a Abraham? Mi Señor. Mi Señor. Imagina. Con respeto. La esposa que trata con respeto al esposo es temerosa. ¿Por qué? Porque teme a Dios. Porque la palabra dice que la esposa esté sujeta ¿a quién? A su esposo. Pero cuando dice sujeta, muchas veces las personas ven mal o entienden mal este versículo, que piensan que la esposa que está sujeta al marido es aquel que solamente agacha la cabeza y el que el marido le esté dando. No, eso no es así. Eso no es así. Pero muchos entienden ese versículo así, que si la esposa es sujeta es porque todo le va a aguantar, todo le va a... No, es diferente. Cuando dice que la esposa sea sujeta a su esposo, está diciendo que sea obediente. Porque después dice, y ustedes maridos vivan igualmente con ellas. ¿Qué quiere decir? Que también nosotros tenemos que ser obedientes. O sea, ponerse de acuerdo, pero no es lo malo. No vamos a confundir también, no vamos a imitar a Ananías y Zafira, que se puso de acuerdo con Ananías en lo malo. No, está diciendo que el matrimonio tiene que caminar también en armonía. ¿Por qué sucede cuando la esposa le dice al esposo, hijo, o como lo trata o mi señor, como Sara, démele filo a este cuchillo? ¿Y qué pasa con el esposo que no le hace caso? ¿Qué pasa con el esposo que no le afila los cuchillos a la esposa? Comienza a partir la carne y hace nada. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuáles son las expresiones de la esposa? Y le dije,
Desde hace una semana le vengo diciendo. Imagínense, ni en lo mínimo le hacemos caso a las esposas. Las hacemos sentir mal. Cuando están queriendo partir la carne y hacer cuchillo, ni nada. ¿Cree que no le molesta a la esposa con el esposo? Se molesta, hermano. Y eso es lo que hay que tratar de evitar, porque nosotros tenemos que estar en armonía. Igual que la esposa, cuando no le obedece al esposo, se molesta el esposo. Y es ahí donde ya no hay armonía en el hogar. ¿Y qué dijo el apóstol Pedro, aconsejando al matrimonio? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Imagínense, debemos de estar el matrimonio en obediencia del uno al otro para que no tengan estorbo las oraciones. Que vengamos a nosotros a orar libremente, sin ningún impedimento. Entonces, pero estamos viendo, hemos visto a Abraham. Entendimos nosotros, hermano, ¿va que está bien claro de que este hombre fue temeroso? Así es, hermano. Le pide a su hijo y no se lo niega, se lo lleva al lugar donde le dijo el Señor. Y él dice que iba a proceder. Y le habla el Señor que no le hiciera daño al muchacho. Porque ahora veo que temes a Dios. Porque no rehusaste, oiga, a tu hijo. A su único hijo. Mire, entendemos nosotros que es temer a Dios. Es obedecerle, hermano. Por eso dice el proverbio, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. Feliz el hombre que siempre teme a Dios. Mire, Abraham le dijo que saliera de su tierra, salió. Mire, Abraham le pidió al Señor que le diera a su hijo y se lo dio. En otras palabras, lo preparó. O sea, no se lo rehusó, no le dijo, Señor, no se lo negó, Señor, decir que es el único que tengo. No le dijo una palabra contradictoria a la petición del Señor, sino que él fue o escuchó la palabra y le obedeció. Así es, hermano. Miren, tenemos a otro hombre temeroso. ¿Cómo consideran ustedes a Noé? Sí. ¿Cómo consideramos a Noé nosotros? Dice que era. Ese hombre, otro hombre temeroso. Aún en medio de la maldad de la generación en aquel tiempo, dice que la generación iba creciendo, la gente se iba multiplicando, pero ¿qué sucedía con la demás gente? ¿Qué sucedió con la demás gente? Dice que el Señor dice, me arrepiento de haber hecho al hombre, porque el corazón de ellos continuamente al mal. Y decidió el Señor exterminarlos, quitarles la vida, enviando un diluvio. Pero dice que hizo pacto con Noé. Pero a él le dijo que se hiciera una arca. ¿Le fue obediente a Noé al Señor? ¿Le fue obediente, sí o no? Sí. ¿Le fue obediente Noé al Señor? Mire, hizo el arca como él le ordena. Metió en el arca una parejita de cada especie de los animales. Porque así se lo dijo el Señor. Después, comida para todos los animales y para él también. No fue fácil lo que el Señor le pidió a Noé. Fue algo que cualquiera hubiera dicho, no, Señor, si solo yo voy a hacer eso.
No era fácil construir el arca. Un gran trabajar, hermanos. Pero ahí es el esfuerzo por la obediencia al Señor. Porque el obedecer la palabra de Dios se necesita de un esfuerzo. Así es. Así le dijo el Señor a quién? A Josué. Esfuérzate. Mire, pero ¿cuál era el esfuerzo que le pedía el Señor a Josué? Oiga el esfuerzo. Le pedía el Señor a Josué que se esforzara en meditar de día y de noche en la ley. Sí, amén. ¿Para qué le pedía el Señor esfuérzate en meditar en la ley del Señor? O en la ley de Moisés, como le dijo el Señor. ¿Para qué le pedía que se esforzara el Señor a Josué? Oiga, le pidió que se esforzara para que hiciera conforme está escrito. ¿Qué quiere decir? Que es necesario meditar en la palabra para poder hacer tal como el Señor pide. Entonces, y dice en Génesis capítulo 6, versículo ¿qué? Veámoslo. Este hombre fue dichoso, este hombre fue bienaventurado. Génesis capítulo 6, versículo 22. ¿Qué dice ahí? Oiga lo que dice. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Oiga, hermano, no fue poco lo que le pidió el Señor. Yo no lo veo fácil. ¿Cuánto ven fácil lo que le pide el Señor a Noé? No era fácil, hermano. Pero dice en Génesis capítulo 6, versículo 22, que Noé hizo conforme lo que el Señor le ordenó. ¿Qué aconteció cuando vino el diluvio? La demás gente hasta entonces reaccionaron. Pero Noé, por ser un hombre temeroso del Señor, dice que fue salvo en aquel juicio. Ahora, ¿por qué quiere el Señor que nosotros seamos temerosos todo el tiempo? Porque quiere librarnos de un juicio que viene también sobre toda, a nivel nacional, a nivel mundial. ¿O no cree que el Señor nos ha llamado para liberarnos de aquel juicio? Así es. Para eso nos ha llamado. Pero también el Señor nos pide muchas cosas que no es tan fácil también que nosotros obedezcamos. Pero esa es la evaluación que vamos a hacer esta noche. ¿Cómo nosotros estamos delante del Señor? Eso es bien personal, hermano. Eso es bien personal. Si en verdad nosotros somos temerosos o no somos temerosos. Pero ahora nos viene diciendo la palabra de Dios que bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. Feliz el hombre. Afortunado es el hermano. Feliz la hermana que siempre teme a Dios. Desde ya somos felices. Felices, así es. ¿Por qué? El Señor dijo una palabra. Bienaventurado. Ahí va la palabra bienaventurado. Bienaventurados los que oyen la palabra. Con solo oír, hermano. Hay voz. Es bienaventurado el hombre y la mujer. Pero más bienaventurado el que la oye y la guarda. Va a ser más dichosa, más feliz aquel que escucha la palabra
y la ponen por obra. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos poniendo por obra la palabra del Señor, de repente nos va a llegar la muerte, ¿o no? Miren, hermano Mari, ya se fue. Así es. Yo creo que todos lo sabemos, ¿verdad? ¿Habrá algunos que no lo saben? La hermana Mari de Tejutla ya está sepultada. Así es. ¿Verdad que la muerte de repente llega? Sí. Nosotros, hermanos, oiga, yo me pongo a pensar, digo yo, ¿quién pensaba que el hermano Mario ya no estuviera con nosotros ahora? Yo al hermano Mario lo veía bien fortalecido. Yo al hermano Mario lo veía bien potente. De aquellos hombres fuertes. ¿Sí? Pero mira, de repente se lo llevó el Señor. Por eso es necesario que nosotros siempre temamos a Dios. En otras palabras, por eso es necesario que siempre nosotros seamos obedientes al Señor. Ahora nosotros evaluémonos si en verdad somos temerosos de Dios. De ahí depende la felicidad. De ahí depende la bienaventuranza, de ahí depende la felicidad, de ahí depende la felicidad. ¿O cree usted que no vamos a ser felices, hermano? En el futuro. Sí, sí, a ver. Uno dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Viene el Señor y ese día se acerca. Amén. Un día que avance, hermano, un día menos para que acontezca. Amén, sí. O para que aparezca el Señor. Ese magno evento. Oiga, ¿y qué tal si nosotros no obedecemos a Dios? ¿Vamos a ser felices si no le estamos obedeciendo? No. Ser el lloro y el crujir. Va a ser el lloro y el crujir de dientes. Dice que cuando veamos a Abraham, a Isaac, ¿a quién es el otro? Y Jacob. A Jacob. Y Jacob. Y cuando dice cuando lo veamos, nos acontecería a nosotros si no obedecemos la palabra de Dios, como el rico que vio a Lázaro en el seno de Abraham. Solamente le tocó mirar a donde él estaba, en un lugar de reposo, en un lugar de descanso, y él estaba en un lugar de tormento. Por eso el Señor dice que cuando vean a Abraham, Isaac y a Jacob, allí va a ser el lloro y el crujir de dientes, porque los vamos a acordar. Oiga bien, si no estamos obedeciendo la palabra de Dios, los vamos a acordar que tuvimos la oportunidad y no la aprovechamos. Así es. Pero ya va a pensar, ¿o no? Así es. El rico cuando reaccionó ya fue tarde. Él pedía que Abraham le dijera a Lázaro que fuera a bajar la puntita de su dedo y fuera a refrescar su lengua. Pero ¿qué le dijo Abraham al rico? Tú subiste tú, gozaste allá en la tierra, en otras palabras, tuviste tus bienes, mas Lázaro tuvo sus males. Ahora él te reposa en este lugar y tú en este lugar. Y hay un gran abismo que los separa, que ni este puede pasar allá ni aquellos pueden pasar para acá. Cada quien tiene que permanecer en el lugar que le corresponde. Entonces, ¿cree usted que el rico era feliz? Estaba atormentado. Oiga, hermano. El más Lázaro estaba en un lugar de reposo, de descanso. El Lázaro feliz en aquel lugar. No digamos que entremos a la Nueva Jerusalén donde dice que no va a haber injusticia. Oh, Dios. Oiga, hermano, el lugar que el Señor ha preparado para todos aquellos vencedores, porque así les dijo el Señor. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 7 dice: y el que venciere va a heredar todas las cosas.
y yo seré su Dios y él será mi hijo. A los apóstoles les dijo, y el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, pero perseverar siempre obedeciendo al Señor. Así es. Esa es la garantía. Es que de eso se trata. El consejo de eso se trata. Por eso dice, bienaventurado el hombre que siempre, no que un año sí y el otro año no, que no que un mes sí y el otro mes no. Miren, no que una semana sí y la otra semana no. No, dice siempre. Siempre eso. Mira, hermano, no da vacaciones, ¿verdad? No. No da vacaciones. O sea, no. Que siempre mantengamos haciendo lo que el Señor nos pide. Pero esa es la evaluación de cada uno en este inicio de esta noche. Entonces tenemos muchos hombres, hermanos, que obedecieron la palabra. No los voy a mencionar a todos, tal vez no los voy a leer a todos. Tenemos a los apóstoles, tenemos a todos los profetas. Elías fue un hombre obediente, porque a pesar que sufrió Elías, oigan, pero podemos ver muchos textos acerca de estos hombres que fueron temerosos y descendieron al polvo y obedeciendo al Señor. ¿Qué quiere decir? Ahora dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo dice que la muerte en Cristo es ganancia. Pero, ¿qué es morir en Cristo? ¿Qué es morir en Cristo? Que siempre temamos a Dios, que siempre estemos obedeciendo a Dios, y de repente nos llega la muerte. Esa es una muerte en Cristo. Es ganancia, porque vamos a resucitar cuando el Señor Jesús venga. Entonces, hermanos, pero después dice así, miren. Vamos a ver el proverbio que estábamos leyendo. Dice, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. Vamos a leer Eclesiastés, capítulo 12, versículos 13 y 14. Oiga, hermano, oiga lo que dice. El fin de todo el discurso oído es teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. El 14, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda, oiga, con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Mira, Dios. ¿A qué le llamamos nosotros malo? A la desobediencia. ¿A qué le llamamos bueno? A la obediencia. Entonces, pero el Señor en aquel día va a traer a juicio toda obra que hayamos hecho. Como dijo el apóstol Pablo, porque es necesario que todos nosotros, dijo él, comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Para recibir cada uno según lo que hayamos hecho durante que estuvimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Mire, hermano, por esa razón dice que bienaventurado, dichoso el hombre y la mujer, porque entran todos que siempre temen a Dios. ¿Qué pasa al que no teme a Dios? Aquí tenemos un ejemplo, no voy a ver muchos, porque hay muchos también, hay bastantes, pero quiero traer a memoria a lo que le aconteció
Esto está en el primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel. Capítulo 15. Nosotros ya lo podemos de memoria. Si yo le pregunto a uno de ustedes, sea una hermana o un hermano, ya se lo puede de memoria. Porque esto lo oímos frecuente. Lo recordamos nosotros. ¿Cuál fue la orden que el Señor le dio al rey Saúl? Sí. ¿Cuál era la orden? Lo vamos a leer. Oiga, dice en el capítulo 15 del primer libro de Samuel. Versículo 3, para avanzar. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiadas de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Oiga, hermano, esa era la orden del Señor. Eso es lo que le estaba pidiendo el Señor al rey Saúl. Pero, ¿qué aconteció con este rey? ¿Qué aconteció? Él fue a la guerra. Él fue, se encaminó al lugar de los hechos, digamos, al lugar donde estaban ellos, para obedecer lo que el Señor le había dicho. Pero ¿qué aconteció? Él dice después que yo dice temía al pueblo. Oiga bien, él después cuenta, yo dice cuando ya estaba el profeta diciéndole que había desobedecido, él dijo, yo temía al pueblo. Cuando él dice que yo temía al pueblo, quiere decir que él obedeció lo que el pueblo le pidió. Y por eso perdonó la vida al rey. ¿Cómo se llamaba el rey? Agar. Agar. El rey Saúl le perdona la vida. Y no era esa la orden de Dios. Que lo exterminara a él, a los hombres, a las mujeres, a los niños, a los de pecho, a las vacas, a los bandos, a los camellos. ¿Pero qué? Dice que perdonaron también a los animales gordos. El pueblo dijo, bueno, con eso le vamos a hacer el sacrificio al Señor. Pero no era la orden esa. No era la orden. Entonces aquí vemos nosotros que este hombre endureció su corazón. ¿Por qué? Porque no obedeció tal como el Señor le ordena. Endureció su corazón e hizo conforme el pueblo le pidió, porque él dijo, yo temía al pueblo. Entonces, en vez de obedecerle a Dios, le obedeció al pueblo. Y ese es el detalle. Entonces, oiga lo que dice en el versículo 22 en adelante. Siempre el capítulo 15 del primer libro de Samuel. Y así. Y Samuel dijo, se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Señor. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos
cuando tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Sí? Cuando nosotros no obedecemos la palabra tal como el Señor dice, estamos desechando la palabra. En el Proverbio capítulo 28, versículo 13, o 9, perdón, versículo 9, dice que el que aparta su oído, oiga, para no oír la ley de Dios, aún su oración es abominable, es abominación. Mire, hermano, hay grandes ventajas, hay grandes beneficios cuando nosotros obedecemos. Porque la oración es oída de parte de Dios. Porque ahí tenemos la garantía que el Señor, en un momento de aflicción, en un momento de angustia, nosotros, ¿qué hacemos? Doblamos rodillas. Le pedimos al Señor Jesús que nos ayude en la aflicción, en la dificultad que estamos pasando. Pero, ¿qué tal si nosotros andamos en desobediencia? La palabra dice que el que aparta su oído para no oír la ley de Dios, dice que es la oración abominable. Podemos nosotros, si es posible, hacernos callos en la rodilla, y como estamos en desobediencia, no lo tomen en cuenta esa oración. Consima que lo va a responder. No lo va a responder. Entonces, la palabra de Dios dice que la oración del justo, pero ¿quién es el justo? Vamos a lo mismo. Dice que no es justo el que oye la palabra, sino el que la oye, dice, y la pone por obra. Volvemos a lo mismo, que si nosotros oramos y oramos, pero si no estamos en obediencia, esa oración tampoco. Entonces, hermano, ¿verdad que hay beneficios que nosotros hagamos el esfuerzo en temer a Dios todo el tiempo? Sí. Este hombre, hermano, endureció su corazón, y claramente el profeta le dice, se agrada a Dios. Es mejor, dice, la obediencia. Entonces, hermano, ¿verdad que está bien entendible este versículo? Así es, hermano. Donde dice, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. Bien. Pero ¿qué le va a suceder al que, oiga, el que endurece el corazón? ¿Qué le viene al que endurece? ¿Qué dice? Dice que le viene y cae en el mal. O le va a venir bien o le va a venir mal. Dice que le viene mal. Eso es lo que dice. Mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Entonces, ¿qué conviene, hermano? Yo sé que estamos todos en una lucha. ¿O no se siente usted que está luchando? Sí, es, sí, Es una lucha, hermano. Durante estemos en este cuerpo pecaminoso, es una lucha que tenemos. No, si el apóstol Pablo sí lo dijo. Miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Porque lo que quiero hacer no lo hago, lo que no quiero hacer lo hago. Muchas veces hacemos lo que sabemos que no es bueno. lo contrario de la palabra. Muchas veces hacemos lo contrario que la palabra nos dice. ¿Es ahí por qué? Porque estamos en un cuerpo pecaminoso que dice que los deseos de la carne se oponen a los deseos del espíritu para no hacer lo que queramos. Entonces, es una lucha. Yo no sé quién se siente que no está luchando.
haciendo las mujeres ya. Hombres robots, mujeres robots. Miren. Ahí están trabajando los robots ya en el campo, en la ciudad. Y hasta los hombres solos están comprando el robot, ya mujeres. Y como las hacen bien bonitas, una materia que le ponen a esas máquinas, son máquinas. Pero bien cabal, como una piel de mujer. Entonces, hermanos, yo creo que el Señor nos ha hablado claro. Así es, oh Dios. Entonces, hermanos, resta que nosotros oiga bien, nos evaluemos. ¿En qué estamos desobedeciendo y en qué estamos obedeciendo? Pero es mejor que corrijamos si todavía tenemos oportunidad. Porque hay pecado que no es de muerte y hay pecado que sí es de muerte. Si todavía tenemos oportunidad, mejor que corrijamos aquello para que tengamos, para que seamos felices ahora y en el futuro. Amén. ¿Cuántos queremos ser felices? Sí, amén. Queremos ser felices. Yo les digo, ¿cuántos queremos ser infelices? No. Nadie. Nadie, hermanos. Entonces, procuremos, hermanos, con nadie del Señor, en obedecer siempre al Señor. De la paz. Amén. Dios. Nazaret, nosotros ¿de dónde le será mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra, para la tierra, para la tierra, te guarda. Y aquí no se rezará mi voluntad, te guarda Israel. El Señor es tu guardador, el Señor es tu sombra, tu mano derecha. El Santo te protegerá de día y de noche. El Señor te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salud y tu cuidado, te guardará siempre. Amén. Amén. Pues sábado para allá. Sábado. Ya, bendición ahora, para disfrutando, para venir y para ir, para guardar. Sí, mire, hermano. Nos movemos un poquito. Sí, gracias a Dios. Señor nos bendiga a todos en gran manera. Bien.